Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Mendoza y voy a intentar explicar y resumir el tema de estimados y tamaño de muestra. Bueno, antes de comenzar, quisiera hablar sobre el muestreo probabilístico y el no probabilístico. El muestreo no probabilístico es una manera de muestreo en la cual la persona que hace dicho muestreo selecciona muestras basadas en su juicio subjetivo en lugar de hacer una selección al azar. ¿Esto qué tiene de diferente al muestreo probabilístico? Bueno, en el muestreo probabilístico, todos y cada uno de los miembros de dicha población o muestra tiene la misma posibilidad de ser seleccionado. Es decir, es algo muy parecido a las bolas con números que aparecen en la lotería, donde todas las bolitas tienen la misma posibilidad de ser sacadas de la tómbola. En el caso del muestreo no probabilístico, este tipo de muestreo es más útil para estudios exploratorios como una encuesta piloto, donde muchas veces no es posible o simplemente no interesa analizar a ciertos sujetos de dicha muestra. Por ejemplo, las encuestas que hacen las encuestas de satisfacción que hacen las empresas sobre sus clientes acerca de sus productos. Muchas veces no importa la opinión que tengan personas que no son clientes sobre dichos productos. Por eso este tipo de muestreo se considera no probabilístico porque se hace basado en un juicio subjetivo y es menos estricto y depende en gran medida de la experiencia de quien está haciendo el muestreo y de la intención con la que se hace dicho muestreo. Una vez sabiendo eso, podemos pasar al tema del cálculo de tamaño de muestra. Esto se hace con la finalidad de determinar de qué tamaño tenemos que hacer nuestra muestra con base en nuestra población y en los datos que queremos recopilar de dicha muestra. Antes de esto, tenemos que conocer el concepto de nivel de confianza, error máximo tolerable y desviación estándar. El nivel de confianza es algo que podemos determinar antes o que se determina antes de realizar dicho estudio. Tenemos niveles muy comunes que son 80, 90, 95 y 99%, que corresponden a los Z-scores. Cada uno de estos Z-scores o niveles de confianza tiene un valor específico. Estos valores son importantes porque son utilizados en las fórmulas de cálculo de tamaño muestral que se verán a continuación. En el caso del error máximo tolerable, dicho valor depende de nuestra situación en particular. Por ejemplo, si dentro de nuestro cálculo de tamaño muestral suponemos que es de manzanas, nuestro error máximo tolerable es de 10 manzanas por muestra, pues ese será nuestro valor de error máximo tolerable. Dependerá de los criterios que utilicemos para calcular el tamaño de nuestra muestra y sobre todo de nuestras necesidades al momento de querer calcular la población. Y el tercer concepto a conocer es la desviación estándar, que al igual que el error máximo tolerable, depende totalmente del problema particular que tengamos en ese momento. Hay una relación entre error, nivel de confianza y tamaño de muestra. Siempre debemos recordar que el margen de error, el nivel de confianza y el tamaño de la muestra van de la mano, y modificar cualquiera de los tres parámetros altera los restantes. Reducir el margen de error
obliga a aumentar el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque si queremos reducir el margen de error que nos puede arrojar nuestros resultados, tenemos que aumentar el tamaño de la muestra casi al tamaño de la población, porque esa es la manera de reducir o de eliminar el margen de error. Aumentar el nivel de confianza obliga a aumentar también el tamaño de la muestra, porque nos obliga a analizar más sujetos para tener una mayor confianza de qué es lo que se está analizando, y aumentar el tamaño de mi muestra me permite reducir el margen de error e incrementar el nivel de mi confianza. Conociendo estos tres conceptos básicos, podemos analizar y sustituir en las fórmulas posteriores. Estas fórmulas son 4 y se tomarán en cuenta o se utilizarán dependiendo del tipo de muestra que analicemos y de nuestra necesidad de calcular proporción poblacional o media poblacional. Estas fórmulas son las que tenemos en pantalla justo ahora, donde la primera es para estimar la media poblacional cuando nuestra población es infinita. Cuando queremos estimar la proporción poblacional cuando la población es infinita. Cuando necesitamos estimar la media poblacional cuando la población es finita, y cuando queremos estimar la proporción poblacional cuando la población es finita. Aquí a continuación tenemos las especificaciones que nos dice que z alfa entre 2 o z subíndice alfa entre 2 se define como el nivel de confianza. Tenemos la letra griega como desviación estándar, P es la proporción de elementos que poseen la característica de interés, E es el error y N es el tamaño de la especificación o población. Tenemos un ejemplo que nos habla de estimar la calificación promedio de estudiantes de la UPDS, y para ello definimos los siguientes criterios, que es nivel de confianza del 95%, desviación estándar del 16.44 y el error máximo de 5. En la primera fórmula u operación que tenemos que n es igual a 1.96, que si recordamos y revisamos, tenemos que 1.96 en z-scores es el equivalente a 95%, por eso tenemos ese valor. 16.44 es la desviación estándar que tenemos de la calificación promedio de dichos estudiantes y 5 es nuestro error máximo tolerable. Con esto podemos determinar cuál es el tamaño de nuestra muestra para poblaciones infinitas. Y para poblaciones finitas, pues bueno, utilizamos la otra fórmula planteada en la página anterior y pues sustituimos los datos que nos pide. El error de muestreo. Dicho error ocurre cuando los investigadores o quienes toman dichas muestras toman sujetos de una población y aún así estos sujetos tienen diferencias individuales que no deberían tener. Debemos tener presente que cuando tomamos una muestra se trata de un subconjunto de toda la población y por lo tanto es posible que haya una diferencia entre muestra y población. Esa es la desventaja de tomar una muestra para análisis y no analizar toda la población, pero en algunas ocasiones no es posible analizar toda la población, por lo que se recurre a la muestra. La causa más común de este error de muestreo es que se hace un muestreo sesgado, por lo que cuando se toman las muestras intentamos evitar este sesgo haciendo o aleatorizando las muestras que se toman. Si yo me decanto a tomar muestras
por decir de mi lado izquierdo únicamente, estoy sesgando la muestra y pues eso provocará un error de muestreo. Tenemos que procurar que nuestras muestras sean tomadas al azar para eliminar este sesgo, porque estos sujetos que tomemos no podrían ser representativos de la población. Y la única manera de eliminar por completo el error es eliminando la muestra y analizando absolutamente toda la población. Asimismo, cuando esto no es posible, existen algunas técnicas de aleatorización de dicha muestra, que son el muestreo aleatorio simple, donde todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, como el caso de las tómbolas; el muestreo estratificado, que consiste en separar en estratos que no se traslapen y se hace un aleatorio simple de cada estrato. Por poner un ejemplo de esto, si quisiéramos conocer la opinión acerca de algo de maestros de maestros de un sistema educativo, tendríamos que separar a los maestros primeros en estratos: maestros de historia por un lado, maestros de matemáticas por otro lado, maestros de medicina por otro lado, y luego de cada estrato que tenemos tomar y hacer un muestreo aleatorio simple, donde voy a tomar un maestro al azar de cada uno de esos estratos que tiene la misma probabilidad de ser elegido que todos los maestros que están en el mismo estrato. Tenemos también la técnica de muestreo por conglomerados, que requiere elegir una muestra aleatoria simple de unidades heterogéneas entre sí de la población. Dichas unidades son llamadas conglomerados. Esta técnica se utiliza para hospitales, escuelas, reclusorios o lugares donde hay mucha gente que se divide a su vez en grupos. Y un ejemplo de esto sería conocer la opinión o la situación académica o socioeconómica de un estudiante o de los estudiantes de una nación o sistema educativo, o simplemente de una escuela, donde para saber la opinión de dicha escuela vamos a tomar a los grupos como conglomerados, que son unidades heterogéneas entre sí, y de dichos grupos vamos a hacer un muestreo aleatorio simple. El muestreo sistemático es otra técnica de muestreo que requiere de una selección aleatoria inicial de observaciones seguida de otra selección de observaciones obtenida usando algún sistema o regla. Suena un poco confuso, pero es muy simple de entender. Si yo tuviera una caja que me muestra en la superficie canicas, 40 canicas ordenados en 4 columnas de 10 filas cada una, y numeradas del 1 al 40, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, yo podría tomar canicas únicamente de los números pares o de los números nones. Cada 5 canicas, tomar una y hacer el análisis. Esto es aleatorio porque yo no conozco las canicas, sin embargo, también es sistemático porque hago todas y cada uno de los análisis de muestras con un sistema o una regla, y eso de alguna manera le quita lo aleatorio. Pero también es una técnica que se utiliza para, pues, eliminar el error de muestreo y que todo sea más o menos uniforme. Para la distribución muestral de medias, tenemos que entender que esto se refiere a que tenemos que sacar todas las medias muestrales de una selección aleatoria, juntarlas y luego sacar una media muestral de dichas medias muestrales. Esta se obtiene al tomar un número n de muestras de una población grande, calcular la media muestral de cada una de las muestras, recopilar dichas medias muestrales.
Se supone que la distribución muestral de medias tiene un comportamiento aproximadamente normal, por lo que se puede utilizar la fórmula de distribución normal, que son las que estamos viendo en pantalla, donde S es equivalente al error estándar de la media. Entonces la fórmula para calcular la probabilidad del comportamiento del estadístico queda de la siguiente manera. En virtualmente todos los casos reales, el muestreo se hace sin reemplazo de poblaciones con tamaño finito. Y particularmente cuando el tamaño de la muestra no es pequeño en comparación con la población, tenemos que tomar más del 5% de la población, de manera que queda la fórmula que estamos viendo en pantalla, siendo n minúsculo el tamaño de la muestra y n mayúsculo el tamaño de la población. Para este caso es necesario emplear un factor de corrección para la población finita para la desviación estándar, quedando raíz de la población menos tamaño de la muestra sobre la población menos 1. La corrección modificada de la ecuación anterior, tomando en cuenta la corrección para población finita, queda de la siguiente manera, siendo una vez más n el tamaño de la muestra y n el tamaño de la población. Una gráfica de conjuntos expresando la distribución muestral de medias quedaría de la siguiente manera, donde de la población sacamos 4 muestras, promediamos dichas muestras y estas a su vez las juntamos en otro conjunto donde entran todas las distribuciones muestrales de las medias. Espero haya sido de ayuda y que hayan entendido lo que quise expresar. Hasta pronto.